Bienvenidos a otro episodio de Reflexión, donde buscamos la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios. La multiculturalidad es un fenómeno cada vez más reciente en la sociedad de hoy, especialmente en países occidentales. Y no estamos hablando simplemente de que haya culturas diferentes, sino que cada vez las culturas están conviviendo más. Las distancias se han acortado y esto trae diferentes desafíos no solo en la sociedad en general, sino también en la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo convivimos con la multiculturalidad como cristianos? Y para tocar este tema tan real y tan relevante, me acompañan dos invitados de honor, de lujo. Es un placer para nosotros tener hoy en reflexión al pastor Carmelo Mercado, que es el vicepresidente general de la Unión del Lago, de la Iglesia Adventista, y a cargo especialmente de los ministerios multiculturales, y al pastor Andrés Flores, que trabaja como pastor en Chicago, con un proyecto muy interesante, y ya vamos a hablar acerca de eso. Pero yo tengo un desafío, bienvenidos de paso, un gusto tenerlos en este episodio para hablar de este tema tan interesante. Y el primer desafío que les lanzo es cómo se presentan Carmelo Mercado y Andrés Flores en tal vez un minuto o menos. Pastor Mercado. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Ministerio Multicultural. Ya tengo 17 años trabajando en ese cargo. Previo a eso tenía cargo de varias iglesias, pastor de iglesias en Indiana. Pasé 25 años en esa tarea de trabajar en iglesias americanas y hispanas. Y hasta coordinador hispano por unos 5 años para Indiana también, pero actualmente trabajo en ese cargo, trabajando en diferentes grupos hispanos y diferentes otros grupos étnicos, coreanos, refugiados, diferentes grupos de iglesias. Así se convierte. Y pastor, ¿de dónde es oriundo usted? Mi familia son de Puerto Rico. Yo soy nacido y criado en Nueva York, en el Bronx. Wow, qué interesante. ¿Y casado? Sí, casado con una esposa. Solo esposa, es cierto. No teniendo hijos, pero ya tenemos 35 años de casados. Sí. Bueno, entonces voy a tener que invitarlo de nuevo para hablar de otro tema, el matrimonio y la familia, ¿no? Seguro. Bien, un gusto. Andrés. Sí, bueno, yo soy original de la Ciudad de México, pero nos mudamos a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, en 1999. Así que la mayor parte de mi ministerio ha sido aquí, al principio en iglesias hispanas, y luego nos transferimos a la obra en inglés. Okay. Y allí es donde empezó la jornada de empezar a pastorear iglesias multiculturales. Uh-huh. Así que la primera iglesia que pastoreé de esta naturaleza fue en el estado de Utah. Y luego la iglesia en la que estoy trabajando ahorita con Epic Church, que es una iglesia diversa de diferentes culturas en la ciudad de Chicago. Estoy casado con mi esposa Janet, tenemos 2 niñas y vivimos en la ciudad de Chicago. Bueno, pasaron el primer desafío bien, porque en realidad estoy seguro que cada una de esas pequeñas frases que ustedes presentaron tiene historias en cada uno de esos lugares y vivencias y cosas lindas y no tan lindas, pero es difícil poder resumir todo eso. Por lo menos tenemos un pantallazo general. Les hago la pregunta, o sea, ¿cómo ven este tema del multiculturalismo? ¿Es un asunto real? ¿Cuáles son algunos de los desafíos, hablando así en forma general, sin entrar tanto todavía a la Biblia y lo que dice la Biblia? Definitivamente es un tema muy relevante para los líderes cristianos, los pastores de iglesia, los administradores de conferencia y los hermanos, los líderes de sociedad de jóvenes, los ancianos de iglesia. No podemos escaparnos de ese tema, está ya dentro de nuestras iglesias. Uh-huh. Pastor, ¿cuáles son algunos de los desafíos que usted ve con este tema, reales, digamos, concretos con el multiculturalismo? Bueno, aceptar la realidad del ambiente que está cambiando más. Cuando yo empecé a trabajar en la obra adventista, eran iglesias americanas, puro de habla inglés, y también caucásicos, es decir, que es gente americana blanca, ¿no es cierto? Pero tras el tiempo, los años, se ve muy, muy diferente
el ambiente que existe en las iglesias. Y es por el cambio de lo que está pasando en los vecindarios, en las iglesias, en las ciudades, donde la gente más de diferentes grupos étnicos están entrando y nuestra manera de ver tiene que cambiar porque la comunidad se está cambiando, ¿cierto? Y trabajando con ellos. O sea que para, digamos, aclarar, el primer desafío que usted menciona, Pastor Mercado, tiene que ver con la aceptación de una realidad, sí, que a veces podemos estar en negación, que somos, pero la realidad es que es un contexto multicultural. Yo diría, soy oriundo de Uruguay. Aún en la mayoría de nuestros países, esta es una realidad que no solo en las sociedades, sino en las iglesias está pasando. O sea, oleadas de gente, por ejemplo, estoy pensando en los últimos años en Uruguay, de Cuba, de Venezuela, donde en la iglesia local cada vez más se ve a un grupo más heterogéneo, ¿verdad? O sea, que una es aceptar la realidad. ¿Algún otro desafío, tal vez Andrés, que puedas pensar en relación a esto de un contexto cada vez más multicultural? Bueno, yo creo que el desafío es cómo discipular a un grupo que es menos homogéneo. El discipulado dentro de una iglesia que era más uniforme en su cultura, digamos que era un poco más sencilla, pero ahora cuando tienes diferentes personas de diferentes culturas, ¿cómo comunicas, transfieres y discipulas a las personas? ¿Cómo comunicas y transfieres el evangelio y discipulas a las personas cuando cada una de ellas vienen de una cultura diferente, con preferencias diferentes, con ideas diferentes de lo que es el evangelio? Y creo que ese es un desafío muy importante ahora para los líderes. Exacto. Ahora, siguiendo un poco para aclarar, cuando hablamos de culturas diferentes, ¿es lo mismo decir cultura que grupo étnico? ¿Estamos hablando de la misma cosa o no necesariamente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esos dos conceptos a veces se encuentran, pero no necesariamente son los mismos. Dos personas pueden ser del mismo país y del mismo grupo étnico, pero con dos diferentes culturas. Porque la cultura se puede manifestar en a lo cuales ellos están acostumbrados, la cosmovisión que ellos tienen, y puede ser que de la misma ciudad haya dos personas o existan dos personas con dos diferentes culturas. O de la misma ciudad, del mismo país, pero de diferentes generaciones. Y dentro de esas diferentes generaciones van a tener diferentes cosmovisiones e ideas de la vida y del mundo y de la realidad y de Dios también. Wow, o sea, a ver, vamos a hacer un pequeño time out acá, porque estamos diciendo, y no sé, Pastor Mercado, si usted quiere agregar al respecto, que puede ser que tengamos multiculturalismo dentro de un mismo techo, de una misma familia, ¿sí o no? Oh, sí, cómo no, ¿sí? Especialmente en contexto de generaciones, porque una generación que piensa más en inglés que en español, y los padres que son más hispanos, más hablan español, ven las cosas muy diferentes, y cómo ellos relacionan uno al otro, hay que escuchar bien, entender bien y tratar de entrar en el mundo de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Buenísimo. Pastor Andrés, quizá podrías pensar en algún ejemplo. Yo de paso me tomé la atribución de tutear a alguna, pero por ahí me estoy pasando de la raya y ya veo que es un problema cultural y estamos hablando de un asunto de multiculturalidad. Pero mencionabas el tema de discipulado y me encanta porque es un tema central, ¿verdad? La iglesia existe para hacer discípulos. ¿Será que puedes pensar en algún ejemplo así para pensar más concretamente cómo puede ser un desafío discipulado, ya sea en la iglesia o en el contexto de la casa? ¿Qué desafío puntual nos podemos enfrentar sin darnos cuenta porque estamos lidiando con dos culturas diferentes? Por ejemplo, creo que esta es la más evidente que yo he encontrado. Okay. Dentro de una misma casa, los hermanos líderes, los papás, los abuelos que pertenecen a la primera generación, digamos, de uruguayos, de argentinos, centroamericanos o mexicanos, puertorriqueños, recibieron el evangelio de una manera donde se les presentaba el contenido y el evangelio se presentaba al asegurarse que se presentara el argumento correcto para convencer a la persona. Dentro de la cultura de la primera generación de ciertos países eso funcionó y de hecho así fue como inició el movimiento adventista. Bueno,
en la segunda, más bien en la tercera y en la cuarta generación de inmigrantes, necesitamos presentar el Evangelio, pero necesitamos hacerlo de una manera relacional y contextualizada. Porque ahora la presentación puramente del contenido no alcanza para transformar el corazón. Ahora necesitamos tener una narrativa experiencial fundada en el Evangelio, a través de la cual las generaciones más jóvenes puedan encontrar esa transformación que solamente Jesús ofrece. Wow. Pastor Mercado, ¿alguna cosa a agregar al respecto? No, es cierto eso. El contexto con los jóvenes especialmente, hay que trabajar de una forma que ellos puedan relacionarse con ella. El contexto cuando tenemos, por ejemplo, nuestro programa de jóvenes llamado Conéctate, el ambiente es muy diferente de lo que se encuentra en la iglesia porque es bilingüe, tanto inglés y español, y hablan de una forma que ellos entienden uno al otro, se aceptan. Pero el énfasis es igual, conocer a Cristo. Conocer a Cristo como salvador personal dentro de uno y cómo vivir la vida cristiana, ese contexto. Wow, este es un tema fascinante, la verdad que podríamos hablar muchísimo. A mí me gustaría que en un momento más pasemos a la Biblia y quizás algún texto específico que pueda comenzar a informar nuestra conversación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué principios podemos obtener al respecto, ¿no? Pero iba a hacer la pregunta, creo que es obvia la respuesta, pero igual la voy a hacer porque es importante. Por un lado estaría el extremo de la negación de las diferentes culturas y el querer decir, esta es la manera como se ha hecho siempre y esto cómo se va a hacer. Y esto exactamente todo tiene que ser igual, estático, sin cambio, ¿verdad? Ese es un extremo que no es un extremo saludable. Quizá podría haber otro extremo, y ahora yo les pregunto a ustedes, que podría ser, bueno, bajo, ¿verdad?, el rótulo, el cartel de multiculturalismo, bueno, tenemos que aceptar todo lo que caiga bajo cultura, porque es cultural, entonces como es una expresión diferente de cultura, lo tenemos que aceptar. ¿Es así esto o no necesariamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Oh, no, definitivamente. Cuando Pablo llegó a Atenas, encontró un lugar increíblemente diverso en cuanto a cultura y etnicidades, pero él identificó dentro de la cultura una apertura allí con el ídolo que tenían al Dios no desconocido, para apuntarles que ese ídolo apuntaba al Dios que ellos todavía no habían encontrado. Entonces, aunque había un movimiento, una realidad muy diversa de culturas, él no diluyó el Evangelio. Así que cuando hablamos de comunicar el Evangelio relacional y relevantemente en cada una de las culturas, no estamos hablando de diluir o de disminuir el Evangelio para acomodar las preferencias de las personas, porque si no, no hay transformación. Exactamente. Lo que estamos diciendo es cómo lo comunicamos. Okay. Así que sí es un problema, sí es un desafío. Wow. O sea, en otras palabras, y me encantó ese ejemplo, ¿no? O sea, de cómo quizá para algunas personas probablemente, si hubieran escuchado a Pablo diciendo, yo hablo acerca de este Dios, algunos hubieran puesto el grito en el cielo, como diciendo, no, ¿cómo? Pero él está usando un método para hablar a una cultura, pero a la misma vez cuando él predicaba, o sea, quedaba clarísimo que era un mensaje cristocéntrico, no era cualquier Dios y cualquier método, o sea, era a través de la persona de Cristo, o sea, que había principios, ¿no? Y quizá la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque no es tan fácil, es fácil hablar del principio. ¿Cómo hacemos para distinguir, para saber hasta dónde llega, digamos, hasta dónde va el límite de bajo una nueva cultura? Bueno, tratemos de adaptarnos a esa nueva cultura y dónde decimos, bueno, acá nos estamos pasando y no, estos son principios que no deberíamos no quebrantar, ¿no? ¿Alguna idea, algún principio específico? El principio más básico es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, cuando entraba a una cultura, él siguió en tratar de llegar a esa cultura con amor, con compasión. Por ejemplo, la mujer samaritana. Él fue a un lugar donde los judíos nunca pensaban que podían ir, pero él intencionalmente fue, porque él quería llegar al corazón de esa mujer. Y basado en eso le ofreció el agua de vida, el agua que no satisface. Y ese es el ejemplo que yo tomo en el contexto cuando trabajo con otros grupos y culturas, por ejemplo. Un caso, por ejemplo, es cuando yo estaba de pastor de una iglesia en Fort Wayne, Indiana. Okay. Se nos llegó la invitación para recibir una familia que venían de
de otro país, de Burma, para Estados Unidos. Venían directamente de allá. Lo presenté a los hermanos y decía, ¿qué decimos? Estos son personas diferentes, no saben inglés, no conocen la cultura, no saben, solamente se saben la iglesia adventista. Pero ¿cómo podemos ayudarlos para que sean parte de nuestra familia? Bueno, ellos hicieron toda la preparación, compraron unos muebles y comida y todo lo demás para poner su apartamento que ellos estaban pagando. Luego fuimos al aeropuerto y llegaron ahí saliendo del avión y la iglesia le dio la bienvenida. Ellos lo recibió como familia también. Nosotros también, cuando vamos con un contexto, pensando, ¿qué haría Jesús? Haría Jesús lo mismo, ¿no es cierto? Él los recibiría, lo aceptaría e enseñaría también cómo vivir la vida en amor en Cristo Jesús. ¿Cierto? Wow. ¿Algún texto bíblico, algún principio directamente de la palabra de Dios que ustedes puedan pensar? Que dicen, bueno, estamos hablando del multiculturalismo, la realidad de que hay culturas que cada vez conviven más, las distancias se han acortado, yo diría en algunos casos ya no hay distancias, porque hoy a través del internet, a través de ¿verdad? Plataformas sociales, virtuales, yo puedo estar, entre comillas, en el living, en la sala de la casa de Andrés, y él en otro dispositivo electrónico puede estar hablando con el pastor Mercado. O sea, las distancias se han, ya digo, o acortado, o a veces ya ni hay distancias, y esto hace que esa convivencia sea real. Estamos interactuando cada vez más en esta aldea global, y entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos estos desafíos de que hay diferentes culturas y expresiones? Y de hecho yo diría, mientras ustedes piensan en algún texto bíblico que compartir, que Jesús dijo, nos dijo que el Evangelio era para ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pantataetne en griego quiere decir que a diferentes grupos étnicos, pero también culturales, ¿no? Andrés. Sí, hay una historia muy importante en el libro de Hechos, capítulo 11, después de la dispersión, cuando todos los judíos creyentes salieron de Jerusalén y llegaron hasta Antioquía. En el versículo 19 dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar el evangelio a nadie, solamente a los judíos. Dice, y aquí es donde viene el ministerio multicultural. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús, y el poder de ellos estuvo con ellos. Un gran número se convirtió y creyó en el Señor. Wow. Así que creo que este es un precedente muy importante del ministerio multicultural, cuando un grupo de creyentes, obviamente de contexto judío, hacen lo imposible, que inclusive hoy es muy difícil que tú veas a un grupo, digamos, voy a ponerme a mí mismo ejemplo, un grupo de mexicanos diciendo vamos a alcanzar a un grupo de gente de África. Estaban alcanzando ahora un grupo de gente muy diferente a ellos, que no hablaban su idioma, que tenían diferentes costumbres, se veían diferente, pero cuando ellos saltaron a ministrar a gente que no era de su propio contexto cultural, allí es cuando la multiplicación llegó. Ahí es cuando la iglesia de Antioquía se formó. La iglesia de Antioquía es un modelo de discipulado y después fue el contexto para el crecimiento del apóstol Pablo, cuando Bernabé lo trae de Tarso y por un año lo discipula allí. No tuviéramos, creo yo, es una hipótesis, no tuviéramos el ministerio del apóstol Pablo si no hubiera sido por el ministerio multicultural de esos hermanos sin nombre que decidieron ministrar de una manera alrededor de las culturas. Yo agregaría un poquitito más, si me permite, Andrés. Si ellos hubieran permanecido ministrando solamente a los judíos, nosotros no estaríamos hablando aquí. O sea, no, claro, Dios puede hacer muchas cosas, pero es gracias a porque la iglesia abrió y dijo, no es solamente a un grupo específico, sino que tenemos que abrir, levantar nuestra vista y empezar a expandirnos. Y yo diría que incluso a veces ha pasado, en otros momentos de la historia, sin entrar en muchos detalles, que a veces las crisis son las que permiten que el pueblo de Dios termine haciendo lo que Dios siempre quiso,
¿verdad? Que el pueblo de Dios hiciese, ¿no? A veces ha sido una persecución, a veces yo pienso ahora, hay situaciones políticas que hacen que grupos se desplacen y eso hace que ahora esta gente que se desplaza llega a iglesias y lugares y la gente que está en esa iglesia local que siempre fue monocultural o relativamente, porque como decíamos eso, con generaciones ya hay diferentes culturas, pero ahora vienen otros grupos y digamos la verdad, a veces es incómodo, ¿sí o no? Pero entonces podríamos hablar y vamos a ir orientándonos a poquito hacia algunos conceptos prácticos. Pastor, algún texto bíblico que le viene a la mente en relación a cómo lidiar con este asunto del multiculturalismo? Sí, me viene a la mente un texto en la Biblia, en Romanos, Romanos donde habla acerca de, donde mucha gente conoce en Romanos como el libro de justificación por la fe, ¿no? Pero en sí, cuando uno lee los Romanos, es un contexto donde Pablo está lidiando con una tensión que existe en judíos y gentiles, ¿no? Los griegos. Y él en varias veces trata de traer unidad en ese contexto y lo hace en otras cartas también. Pero él resume al fin ese libro Romanos con este verso, Romanos capítulo 15, versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, aceptemos unos a otros. Un ejemplo real que yo tuve fue cuando fui a una iglesia hispana en Chicago. Prediqué en esa iglesia hispana y en esa iglesia había una señora que estaba ahí que yo veía que tenía como esto, ¿no? Y ella estaba escuchando la predicación mía, pero era china. Y cuando yo veía eso, decía, interesante. Aquí, entonces yo hablé con el pastor, decía, ¿y qué pasa? Bueno, es que ella es china de la comunidad, porque la comunidad es mayormente china en la comunidad nordeste de la iglesia. Eso fue en Chicago. Y ellos cada sábado le ofrecen a ella y a su hijo también la traducción al inglés, porque ella entiende inglés, no, nadie habla chino ahí, pero ellos aceptan. Ella es miembro de la iglesia, una señora china que viene a la iglesia adventista para escuchar la palabra de Dios. Recibíos los unos a los otros como Cristo los recibió a nosotros. Wow. Ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros, a recibir unos a los otros. Wow, wow. Andrés, ¿alguna cosa más que está pasando por tu mente en relación a esto? ¿Algún otro texto bíblico, otra experiencia o algún principio? Y quizás podemos pasar ahora a algunos principios específicos, ya sea en el contexto de la iglesia o en el contexto como individuos, porque nosotros somos discípulos, espero yo, no solamente una vez a la semana cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Somos discípulos, deberíamos ser seguidores de Jesús todo el tiempo, y cuando salimos a la calle, yo diría hoy, en siglo XXI, en la mayoría de las ciudades, vamos a encontrar multiculturalismo. ¿Qué principios concretos podemos pensar para las personas que nos están escuchando, mirando? Bueno, el primero lo voy a mencionar, no lo voy a explicar mucho porque creo que ya lo hablamos, que es mantener el evangelio al centro de nuestros esfuerzos multiculturales. Pero otro principio ahí mismo... Perdón, y solo para aclarar, cuando estás hablando de mantener el evangelio, ¿qué quiere decir eso? Porque puedes decir muchas cosas a diferentes personas. Sí, claro. O sea, el evangelio y nuestro mensaje adventista debe de ser el fundamento de lo que estamos haciendo cuando comunicamos el evangelio a través de las generaciones. No perdemos elementos del evangelio. Hoy día se pierden elementos, por ejemplo, de la propiciación de sustitución de Jesús. Se pierde el mensaje del santuario. No debemos de perder nuestra teología narrativa cuando comunicamos el evangelio de manera multicultural. Al contrario, la gente desea escuchar. Ahí están las respuestas que la gente está buscando. Y no quiero cortar el hilo porque sé que viene más, pero solamente yo creo que, por supuesto, el Evangelio es la persona de Cristo Jesús, ¿no? A mí me encantó que ustedes los dos, y en esta conversación estamos hablando, el ejemplo máximo es Cristo. Y cuando nosotros más nos conectamos a la persona de Cristo, y por supuesto nosotros tenemos ciertas cosas distintivas, cómo entendemos a Cristo, su ministerio, el santuario y demás, más ojalá nos ayude a entender el mensaje de Cristo, pero si nos centramos en Cristo bíblica, teológicamente, si Dios quiere, el Espíritu nos va a ir guiando bien. Y entonces, una vez que tenemos el Evangelio en el centro,
Bueno, aquí hay otro principio, ahí mismo en Hechos 11, cuando dice que después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y por 1 año y medio se reunieron los dos con esta iglesia multicultural, le enseñaron a muchas personas, y fue en Antioquía por primera vez cuando a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, el principio que yo encuentro allí es reconocer la dignidad de cada persona de diferente cultura. Porque lo que esto implica es un esfuerzo relacional. A veces cuando queremos incluir a las personas multiculturalmente, nos enfocamos en lo externo. Nos enfocamos en traducir, nos enfocamos en tal vez cambiar cómo se ve la iglesia para que se vea más aceptable para todos ellos. Pero lo más importante es cómo las personas se relacionan los unos con los otros. Es cómo las relaciones se aman. Es lo que Pablo hizo, lo que Bernabé hizo. Buscó personalmente a Saulo y lo involucró por 1 año, fue su mentor. Y es lo que él hizo, es que dignificó a este hombre que se encontraba solo, acaba de tener una experiencia de conversión y ahora lo trae a esta historia de discipulado. Sin ese esfuerzo personal no puede haber un ministerio multicultural exitoso. Wow, tremendo, ¿no? ¿Algún otro principio en relación a pensar, bueno, cómo enfrentamos el multiculturalismo? ¿Qué cosa puntual podemos tener en mente? Bueno, yo pienso ahorita en el contexto de buscar a la gente que están en necesidad, ¿no es cierto? Buscar a la gente que están en verdadera necesidad. Un ejemplo que me da Cristo. No hace mucho estuve pensando y leyendo el milagro de los 4,000 que fueron dados de comer, ¿no es cierto? Muchos hablan de los 5,000, pero ¿qué tal de los 4,000? Los 5,000 fue hacia los judíos y Él los dio a ellos el pan que ellos querían. Pero luego la Biblia dice de otro contexto donde meses después Él fue al lugar donde no había judíos. Y ahí les dio de comer. Y dice la Biblia que cuando vio a la multitud que estaban ahí 3 días recibiendo sanidad, recibiendo amonestación de Cristo, dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos. Interesante. Compasión hacia aquellos que ellos no eran de otra cultura y estaban hambrientos de conocer, no solamente de la sanidad que Él ofrecía, pero también la sanidad espiritual que estaba ofreciendo. Y cuando ellos escucharon, ahí dice la Biblia, ellos dieron gloria al Dios de Israel. Interesante, gentiles decían al Dios de Israel. Aquí vemos el principio de compasión, tener compasión hacia los demás. Y fruto de eso, miles fueron ganados para el reino de Dios por el hecho de que estos hombres de Dios, Cristo Jesús, estuvo ahí listo para darles de comer, de pan de vida. Tremendo, ¿no? Andrés, ¿alguna cosa más que está en tu mente? Una muy directa y simple es, haz preguntas. Si tienes personas de diferentes culturas dentro de tu iglesia o de diferentes generaciones, si tal vez tú eres un hermano, tal vez de mi edad, de la generación X, entre 40 y 50, o estás entre 50 y 60 o más allá, la gente se abre cuando les haces preguntas. Haz preguntas, trata de entender su experiencia, de dónde vienen, cuáles son sus problemas, qué dolores tienen en su corazón, qué necesitan. Hacer preguntas es increíblemente importante mientras implementamos el Ministerio Multicultural. Qué bueno, ¿no? Estaba pensando mientras ustedes hablaban en un texto muy conocido en Filipenses 2 cuando habla de Cristo, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, el orgullo hace que nosotros nos veamos superiores a los demás, aunque a veces no lo ponemos de esa forma, pero es como que, bueno, mi cultura está acá y bueno, y yo creo que hay una diferencia entre tener compasión al estilo Jesús, que es la idea de tratar de entender qué es lo que la persona vive y siente, o la compasión de que yo estoy aquí arriba, pobrecitos los que están allá abajo, por así decir. Esa no es la compasión al estilo Jesús. No es lástima. ¿Cómo? No es lástima. No, exacto, no es lástima, exactamente, compasión o lástima, ¿no? Yo me acuerdo que con un grupo de jóvenes hicimos un viaje misionero hace años, estaba en Canadá trabajando y fuimos,
y invitamos a ese entonces una persona que trabajaba para ADRA, que es una organización, ¿verdad?, de beneficencia y que ayuda en diferentes partes del mundo. Y el punto que él más enfatizó cuando él vino es: escuchen a los locales. No vengan ustedes ya como que ustedes saben y que vienen a traer las soluciones a las personas. Y qué increíble cómo cuando nosotros fuimos con esa actitud, aún en culturas, podríamos decir, aborígenes, que uno diría desde el punto de vista humano, y como nosotros estamos en una sociedad del primer mundo y aquellos están todavía atrasadísimos, vimos algunos principios interesantísimos de comunidad que, a mi juicio, ellos estaban muy superiores a nosotros, ¿no? En un mundo individualista como estamos nosotros, cada uno velando por lo nuestro y demás, y como ellos, si uno les traía aquello ropa, le traía alimentos, lo traían en el medio, nadie, no importa a quién se lo dieran, se lo daban al cacique para distribuir a todos por igual. Ellos tenían ese concepto de que somos una comunidad y compartimos, todo aquí compartimos, y me hizo pensar a la iglesia en hechos, ¿no? Y con esto simplemente quiero ilustrar de que es, yo diría, no es solamente escuchar para conocer, sino aún para aprender también, ¿no? En vez de juzgar y decir cómo son diferentes y cómo hacen todo diferente y peor que, decía, a lo mejor yo puedo aprender otras culturas, ¿no? No sé, ¿qué les parece? Pastor. Bueno, y sí, cuando vemos a las personas, yo vengo en el contexto de una iglesia, un grupo de personas, yo estoy ahí para escuchar. No solamente hablar así a ellos, pero aprender de ellos también. Eso es algo clave. Me encantaba cuando yo visitaba las casas de los burmeses, por ejemplo, y cuando yo entraba ahí, yo sabía que la costumbre era quitar los zapatos, ¿no es cierto? Y sentarnos así al piso y hablar con ellos y escuchar de ellos también. Lindo es ver cómo la gente trabaja en otro ambiente, pero es más en inglés es collective. Ellos se aceptan, colectivo, ¿no es cierto? Es decir, ellos se conocen al otro y se aprecian uno al otro porque ellos se consideran todos como familia. Y cuando yo entraba en la iglesia, yo me encantaba, o a la casa de las personas, ellos me aceptaban como familia. Y eso es lo bello de otros grupos, que podemos aprender de ellos. Sí, no es fácil, porque cuando uno está tratando de integrar un grupo con hermanos inclusive si tienes a puro hispano, de diferentes países hispanos, de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de México, de España, si los tienes todos juntos, el potencial para el conflicto es muy grande, porque cada uno de nosotros traemos ideas de lo que es lo correcto, que tienen que ver más con la forma y menos con la esencia del Evangelio. Y entonces ahí es donde entra lo que tú estás comentando, la humildad, la imagen de Cristo en nosotros. Sí. Buenísimo. Vamos a cerrar entonces, y yo quisiera, si ustedes dijeran, bueno, en este asunto de la multiculturalidad, en el contexto de iglesia, si alguien les dijera, sueñen con un ideal, ¿cuál es la visión? ¿Cómo visualizan ustedes el ideal? Y digo esto porque hasta que Jesús venga nunca vamos a vivir un ideal, pero por lo menos identificar a dónde nos gustaría ir, ¿no? ¿A qué deberíamos apuntar? ¿Cuál es el ideal? ¿Cómo lo ven ustedes? El ideal de la experiencia multicultural como cristianos en nuestra iglesia y en la sociedad también. Algo que fue cerca a lo ideal es cuando entramos del cielo, ¿no es cierto? Todo tribu, lengua y pueblo, todo lo demás. Por lo que me pasó hace 2 sábados atrás, fui invitado a un parque donde las iglesias de diferentes culturas se reunieron. Primera vez que algunos nunca habían estado, y de la misma denominación, iglesia adventistas, pero uno en Fort Wayne, era con Body of Christ, de la asociación regional, Fort Wayne First, de la conferencia en Indiana, luego los hispanos, y luego los Karen, los refugiados. Todos ellos reunidos ahí, alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios, aceptando uno al otro, mirando uno al otro, sonriendo uno al otro. Era algo bello verlos todos unidos. Así Dios desea de nosotros, que aceptemos uno al otro como hermanos en Cristo Jesús, y que no dejemos que las diferencias de culturas nos separen de asociarnos
los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere, más que nada, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que el ideal es cuando el liderazgo de la iglesia local empieza a trabajar hacia volverse una iglesia más multicultural, lo cual es muy difícil. Que una iglesia homogénea lo empiece a trabajar para ese objetivo. Pero pienso que el ideal es que vean la necesidad, que no es una opción. No es una opción. Buscar la diversidad cultural no es una opción, es importante, ya viene a nosotros, ya está aquí. Es solamente tratar de ver cómo enfrentarla con el Evangelio y con la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Hemos tocado varios puntos interesantísimos. Este tema daría para muchísimo más, pero repasando algunas de las cosas, y si me olvido alguna y quieren mencionar, por favor, siéntanse libres, pero hablamos, por ejemplo, de lo básico. Primero que nada, aceptar la realidad, abrir los ojos y decir, esto está aquí, y parece que está aquí para quedarse un buen tiempo, o sea, no es que es una realidad. Segundo es... Hay expresiones culturales y la Biblia da lugar a expresiones culturales diferentes. Por otro lado, no es que toda expresión cultural debe ser aceptada, sino que hay cosas que el Evangelio se opone a ciertas cosas culturales, pero para eso todavía tenemos que ser humildes al Evangelio. Y también hablamos acerca de ser humildes a las otras culturas, o sea, aprender, estar abiertos a eso, ¿no? No sé si me quedó alguna cosa más de lo que mencionamos que quieran resaltar. Si no, yo quisiera leer, para terminar, en Juan 17, esa oración tan linda de Jesús, ¿verdad? Ese sueño, cuando Él oró aquella noche antes de ir a la cruz. Y Él dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ellos, yo estoy seguro, los discípulos ni se imaginaban lo que esto significaba. Estamos hablando de siglos y siglos y culturas a través de todo el mundo aceptando a Jesús como Salvador. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo leo en este versículo algo muy poderoso, y es que tal vez la predicación más convincente de que el Evangelio es real es cuando personas de culturas diferentes, personas que tienen diferentes maneras de ver las cosas, se entregan a Jesús y en humildad aprenden a amarse y a convivir, que de paso podríamos hablar de esto mucho más. Una cosa es vernos una vez a la semana y decir, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, chao, nos vemos. Y cuanto más, yo mencioné por ejemplo un viaje misionero, cuando uno va en ese tipo de experiencia y convive una semana y dos, ahí se empiezan a caer todas las máscaras y nos encontramos con lo que somos, pero ahí es donde aprendemos el Evangelio. Y yo creo que cuanto más aprendemos a convivir, ¿verdad?, a través de la persona de Cristo Jesús, y nos aceptamos y nos amamos a pesar de las diferencias, ese yo creo es el poder o la predicación más poderosa y más convincente de que el Evangelio es real. Definitivamente, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno como individuos y también en los lugares donde estamos a orar, depender de Cristo cada vez más, para que esto no sea solamente una idea bonita en la palabra de Dios, sino que sea una realidad en los contextos donde nos toque estar. Gracias por estar con nosotros hoy en Reflexión y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.